69. Toda la parte de allá es un anexo que se hizo en el año 1990. Se incorporó toda esta parte de allá, la biblioteca, auditorio, dos salas de exposición. Fue una cosa del gobierno de México, bajo Manuel Camacho Solís, el que aumentó, impulsó toda esta parte. Y la parte vieja, realmente donde vivió Trotsky, es esta, sí. Aquí estamos, actualmente es una lonchería, pero aquí están los gallineros. Todavía está una malla que más o menos nos da una idea de cómo estaban. Así estaban los gallineros, con mallas así. Eran 3 gallineros, 1, 2, 3. Y había 3 razas de gallinas. Había las blancas, las Lehon, que son las ponedoras. Había las Rhode Island, unas rojas, y las Plymouth Rock, que eran unas jaspeaditas. Sí. Y aparte había muchos conejos también. Se entretenía cuidando los conejos. No tanto se entretenía, ¿no? Sino tras de estar todo el día inmovilizado en el despacho, requería cierto movimiento, cierto ejercicio físico. Entonces era una forma pues muy inteligente de ocuparse un poco con gallinas, conejos, y entonces pues sí, tenía un poco de movimiento, un poco de ejercicio físico. Entonces tenía esa misión, vaya, de tener un poco de actividad física, vaya, por estar todo el día ahí en el despacho. Y además pues procuraba alimentos para la casa, ¿verdad? Doble función, sí. También teníamos muchas palomas allá arriba, en los techos, ¿verdad? Y tenían una técnica muy especial para agarrarlas. No se imaginan. No. Les daban pan con vino. Y ya cuando estaban bien borrachas. Y además creo que le daba buen sabor a la carne, ¿no? Ya estaba marinada. Marinada. Pues podemos seguir por acá. Entonces era la zona de gallinero. Qué buena técnica. Pues originalmente, ¿verdad? Cuando llegó Trotsky y Natalia a México, ¿verdad? Y venían de Noruega, por Tampico. Inicialmente se alojaron en la casa de Frida, en la casa azul, sí. Había una buena amistad. De hecho, en esa época Diego era trotskista. Después ya dio cambios y bandazos. Políticamente no era muy estable, ¿no? Pero como pintor sí era extraordinario, sí. Extraordinario pintor, sí. Y pues entonces sí hubo distanciamientos por razones políticas. Se molestó porque no lo nombraron director de una revista que fundaron los trotskistas mexicanos, que se llamaba Clave, y no lo nombraron director. Pensó que había sido indicación de Trotsky. Trotsky no intervino para nada en eso. Y posteriormente a Diego le dio por apoyar a un candidato presidencial extremadamente reaccionario del derecho, que era André Almazán, pro norteamericano y todo. Entonces fue realmente, ya no había nexos. Sí. Y entonces encontraron una casa abandonada, que era esta, sí, de una familia italiana, los Turatis, y tras de hacer una serie de reparaciones y adaptaciones, pues ya se cambiaron. Creo que en mayo de 1939 se cambiaron a esta casa. Yo llegué de Francia con un matrimonio muy amigos de los abuelos, el matrimonio Rosmer. Yo llegué en agosto de 39, unos meses después. Tenía yo entonces 14 años y medio, creo, sí. O 13 años y medio tenía yo entonces, sí. Si mal no recuerdo. Venía de París. Y sí, fue un gran cambio, porque en París vivía yo con la viuda del hijo de Trotsky, de León Sedov, una señora pues muy dolida, muy deprimida, muy triste, un carácter difícil. Pues, no era un ambiente muy agradable, bastante desolador, gris, triste. Y de repente llego a México aquí,
una familia llena de vida, de color, no, fue un cambio extraordinario. Y el mismo país, no tanto color. En Europa pues no hay colorido, en invierno menos, en invierno todo es gris, desaparecen los colores, ¿sí? Y en México no, pues tenemos acá. No, y en aquel tiempo pues teníamos una atmósfera de una transparencia, limpidez, veíamos los volcanes todas las mañanas, desde aquí, Popocatépetl y el Iztaccíhuatl se veían una claridad, ¿sí? Y entonces pues aquí tenemos la casa. Cuando llegaron constaba de esta parte, es una especie de T, ¿verdad? La torre y esto, y esos dos cuartos son antiguos, corresponden todavía a la construcción original. Y esto ya se hizo, lo hicieron cuando los abuelos, para los secretarios, para los guardias. Y bueno, yo viví muchos años en la casa, yo me casé con una española de Madrid, Palmira, mis 4 hijas, y acondicionamos luego esos cuartos que ven ser los guardias, y aquí vivimos muchos años, ¿sí? Muchos años, ¿sí? Y mis hijas, pues, felices aquí con el jardín. ¿Qué hicieron con todo? Unos columpios ahí se lanzaban desde la terraza hasta por allá, como Tarzán. Y estos cuartos, pues sí, eran los originales. Pues estos son de principios de siglo. Sí, cómo no, cómo no. Yo me dediqué a la fotografía y soy químico, y este cuarto era mi cuarto oscuro. Ajá. Aquí me amanecía yo sacando, amplificando y sacando fotos. Sí, ¿te habla más fuerte? Eso. Ok. Es que somos muchos. ¿Sí me oyen, no? Sí, nosotros aquí sí, pero creo que atrás. Bueno, entonces se acerquen, sí. Entonces aquí era su cuarto, su laboratorio Aquí era de revelado. de revelado de fotografía, y después también de química. Aquí hacían unos experimentos. Y esta era la parte de la casa donde vivíamos, ¿no? Se reacondicionó, ¿sí? Actualmente es una sala de exposiciones de fotos, muy abierta, muy interesante. ¡Wow! Aquí hay fotografías de Trotsky, ¿verdad? Desde su infancia, ¿verdad? Y luego aquí está con una de sus hijas, posiblemente es mi madre, o la otra, o la hermana menor, que se llamaba Nina, que murió de tuberculosis. Eso muestra que en esa época de la revolución, ¿verdad? Hasta los líderes, los dirigentes vivían en condiciones bastante precarias, vaya, ¿no? Nadie tenía lujos entonces. Sí. Y mi madre, por estar cuidando a su hermana menor, también se contagió de tuberculosis. Y aquí tenemos Trotsky, ¿no? En tiempos de la revolución, ¿verdad? En la entrada ya hay muchas fotos del abuelo, y por el color del pelo se ve a qué época corresponde, ¿verdad? Primero el pelo negro, y a medida que van aumentando las canas, pues es precisamente el transcurso de los años. Esta fotografía me la mandó un historiador francés que desafortunadamente ya murió, Pierre Brouet. Me la mandó, la encontró en los archivos. Yo no conocía la imagen de mi padre. Este es Platón Volkov, es mi padre, sí. Fue el segundo esposo de mi madre. Mi madre se casó 2 veces y tuvo una media hermana en el primer matrimonio, y luego el segundo matrimonio, pues nací yo, sí. Es muy parecido a su mamá. Tengo 4 hijas, y tengo 2 gemelas, las más chicas, que son el vivo retrato de... Y yo no sabía por dónde habían salido de su físico, pero cuando vi esa foto, pues ya... Ahí está. No dudé de la paternidad. No.
Pues aquí están las fotos de la revolución, ¿verdad? Mm. Todas esas fotos Stalin las mandó falsificar, ¿verdad? Le borró la imagen de Trotsky en todas, sí. Y en algunas se puso él mismo, cosas de esas, ¿sí? Sí, te comentaba yo, ¿no? Del papel fundamental estamos precisamente en ese tema, el papel fundamental de Lenin y de Trotsky en la Revolución Rusa. Lenin tuvo un papel fundamental porque organizó la dirección de la revolución, lo que era la vanguardia revolucionaria, el partido bolchevique, que fue el que dirigió la revolución. Y Trotsky desarrolló la dinámica de esa revolución, como fue la teoría de la revolución permanente, en que se basó toda la revolución bolchevique, en contraposición a la idea de Bukharin y de Stalin, de que la revolución había que hacerla por varias etapas. Primero había que apoyar a la burguesía y llegar al estado burgués. Y cuando ya se estableciera un país burgués, capitalista, entonces habría que pelear por el socialismo. Y con esa teoría, en China llegaron a apoyar a un sanguinario general, Chiang Kai-shek, nacionalista, que masacró a todos los comunistas de China, ¿no? Y aquí, pues sí, ¿no? Y hasta los grandes expertos militares, ¿verdad?, totalmente enemigos de la Revolución Rusa, reconocen el papel de Trotsky, ¿verdad?, en la revolución, la organización del Ejército Rojo y haber salvado la Unión Soviética por el embate, el ataque, la invasión de 22 ejércitos enemigos, vaya. Y el Ejército Rojo logró rechazar esa ofensiva múltiple y salvar la Unión Soviética, si no se hubiera balcanizado, hubiera deshecho. ¿Sí? Y aquí, pues sí, es muy famoso el tren militar, ¿verdad?, de Trotsky, ¿no? Recorría todos los frentes de batalla, ¿verdad?, con el tren, arengando ahí los soldados y apoyando, y repartiendo literatura, en fin. Y esta fue una de las últimas veces que Trotsky apareció en Rusia, fue el entierro de Nijinsky, el jefe de la GPU, que murió de un infarto. ¿Sí? Esta es una foto muy interesante, ¿no? Una foto histórica, ¿sí?, donde quedó plasmada la falsificación de Stalin. Stalin esa misma foto la modificó, la mandó alterar, borrando a Trotsky de Photoshop. fotografías. Y sí, la tenemos que poner, la tenemos que buscar y poner a un lado, sí, es muy interesante. Sí, aquí está Lenin en la tribuna y Trotsky está esperando su turno para también tomar la palabra. ¿Sí? Pues sí, en el año 29, ¿verdad?, Stalin expulsa a Trotsky de Rusia. Inicialmente su primer país de asilo es Turquía, ¿verdad?, se queda allá en la isla de Príncipe. Se gustaba mucho la pesca, además en ese tiempo el mar de Mármara era una preciosidad, ¿no?, un agua, una claridad, una cantidad de peces que había que regresaban con la lancha llena de gigantescos. Y muchas veces los tenían que regalar allá a escuelas, internados, hospitales de Príncipe, de tanto pez que traían. Y la otra foto ya fue posterior, cuando estuve en Noruega, ¿no? Se ve ya una lancha más moderna, ¿no? Sí, todas las mañanas creo que salían a las 4 o 5 de la mañana ahí en Turquía, ¿no?, de pesca, sí. Aquí se ve con su hijo León Sedol, ¿sí?
antes de ser expulsado de Rusia, fue deportado a Almata, un pueblo que está a orillas ya de China, ¿no? Ahí se ve el abuelo, ¿verdad? Con un pececito de los que recogen. Cada mañana. Uy, sí. Y esta es la casa de Prínquipo, que está allá. Oh, ya. Donde pasó varios años. ¿Sí? Y luego ya pudo viajar a Francia. En Francia había un decreto a principios de la Primera Guerra que prohibía la entrada de Trotsky a Francia, pero abogados y amigos de Trotsky lograron derogar esa prohibición, entonces repentinamente podía entrar a Francia, entonces se cambió a Francia rápidamente, creo que en menos de un par de semanas empacaron todos los libros, ¿no? Y se fueron para Francia. Al principio no hubo problemas, estaba un gobierno más o menos liberalón, Daladier, pero luego entró otro mucho más reaccionario y entonces dictó una orden de expulsión para Trotsky. El único problema que había es que ningún país lo quería coger, ¿no? Entonces, pues, tuvieron que tenerlo allí, en el sur de Francia, con vigilancia, y finalmente Noruega le otorgó el visado. Pero Noruega inicialmente pues, todo caminaba bien, un gobierno socialista, bien, buenas atenciones, muchas visitas, pero luego sucedieron los famosos procesos de Moscú, cuando asesinaron a todos los bolcheviques, los compañeros de Lenin, y sucedía que Noruega tenía una gran dependencia comercial con Rusia, ¿no? Porque era el principal cliente comprador de arenques, de puercos, de utensilios de pesca. Y entonces, pues sí, estaba muy, muy dependiente de los rusos, ¿no? Y en un momento dado, el embajador ruso les exige a los noruegos que tengan callado a Trotsky, que lo tengan bajo arresto, que no pueda contestar, ni escribir, ni tener ninguna actividad, ¿no? Periodística ni política. Y el gobierno obedece ciegamente, ¿no? Lo tiene bajo un rígido arresto domiciliario en un segundo piso de una vieja casa ahí, perdida entre los fiordos, y abajo con 10 o 15 policías vigilando, ¿no? Pero aparte existía otro peligro, otro riesgo, que el gobierno noruego en un momento dado llegara hasta entregar a Trotsky y a su compañera Natalia al gobierno ruso, lo cual hubiera significado pues, su asesinato inmediato. Y es cuando los amigos de América le buscan un nuevo asilo, un nuevo lugar para vivir, inicialmente pensando en Estados Unidos, y un amigo simpatizante trotskista, que era amigo de Roosevelt, fue a comer con él, y todo muy amigables, hablando, y al final de la comida le pregunta a Roosevelt, bueno, ¿qué es lo que usted me quiere solicitar? Que me había dicho. No, pues quiero a ver si usted le puede dar asilo a un amigo nuestro, un señor León Trotsky. Dicen que Roosevelt estaba fumando una boquilla, por poco se traga la boquilla del susto, y obviamente no se dieron. Tan así que, bueno, ya es brincar hechos. Tras del asesinato, los americanos trotskistas querían llevar el cuerpo de Trotsky a Estados Unidos para velarlo, hacer ceremonias. Ni muerto lo admitieron los americanos. ¿Sí? Y entonces, pues sí, fue cuando Diego Rivera y el profesor, como se llama, Octavio Fernández Vilchis, seguidor de las ideas, y con una carta de Mújica, que era muy admirado, todos fueron a ver a Cárdenas. Y Cárdenas, tras unos minutos de plática con Diego, inmediatamente le concedió el asilo, sin mayores problemas. Y fue cuando ya en enero de 1937 llega Trotsky a Tampico, ¿no?
en un petrolero noruego, creo que me parece que se llamaba el Rut, ¿sí? Y llega, y ahí lo van a esperar Frida Kahlo y unos amigos americanos, también Schartmann y no sé quién más. Y además Cárdenas le manda el tren presidencial para llevarlo a la Ciudad de México, sí, con esa distinción. Sí. Y inicialmente pues sí se alojan allá en la casa de Frida, todo, sí, muy buena relación, y mucha cordialidad. Y acá pues vemos, aquí está Trotsky con algunos de los colaboradores. Ese es Van Genurt, uno de los secretarios más leales que ha tenido. Es Sarah Jacob, una norteamericana. Rudolf Clement, que lo asesinaron en París. Ese es Jean Martin Parier, que fue esposa del hijo de Léon Sedov. Aquí creo que lo vemos a Trotsky bajando en Francia, ¿no? Bajando allá. Sí. Aquí están con el matrimonio Rosmer, que son precisamente los que me trajeron a mí aquí a México. Alfred y Margarita Rosmer. Y aquí está Jeanne otra vez, la que fue compañera de Léon Sedov. Y esos son los recorridos, todos los recorridos que hizo el abuelo en diferentes épocas. Esa es de los perros. la tapa Sí, de Leonardo Padura. La portada, sí, Sí. es la foto que aquí tenemos un árbol genealógico de la familia, con algunos errores quizás, pero más o menos. Ok, entonces, Vamos siguiendo a la casa. adelante. Entonces, acá está el comedor de la casa. Estamos aquí en el comedor de la casa, ¿verdad? Esos son muebles originales todavía, que por cierto los pintó uno de los secretarios guardias, que se llamaba Harold Robbins, que era pintor comercial, era su oficio. Y él fue el que pintó todos los muebles. Y aquí, en este lado, fue donde alcancé a ver por última vez al abuelo, cuando estaba recostado en el piso, ¿verdad? Que lo estaban atendiendo, poniéndole hielo. Desde la biblioteca lo alcancé a una vez conmigo. Teníamos un radio de onda corta que sintonizaba noticias de Europa, ¿sí? Y también escuchábamos buena música, había buenos conciertos aquí, con la Orquesta Sinfónica de México, con Carlos Chávez, los viernes, aquí en una sala de conciertos, con la familia. Y esta es la biblioteca de la casa, donde trabajaba la secretaria y los compañeros también. Esta es una pintura que le regaló un pintor de origen ruso, Vladimir Kiribalchis, hijo de un escritor, Víctor Serge, fue el que le regaló ese cuadro a Natalia. ¿Sí? Y ese es el escritorio de Natalia todavía, que se lo regaló un amigo, un señor Martín Temple, le regaló ese escritorio, muy bonito. Y podemos pasar al despacho.
si ese es el despacho, aquí fue precisamente donde sufrió el atentado final, ¿verdad? Por la gente de la GPU, el catalán Ramón Mercader, ¿verdad? Que llenó de muchos favores a todos los guardias, secretarios, invitaba a comer y es más, hasta llevó personalmente al matrimonio Rosmer a Veracruz cuando está como a 400 kilómetros. Cuando regresaron a Francia, él personalmente los llevó y es más, hasta Natalia los acompañó. Y después repentinamente Jackson o Ramón Mercader pidió que si Trotsky no le podía revisar un pequeño escrito, un pequeño ensayo que había hecho. Pues imposible que se negara, ¿verdad? Además, según decían, Trotsky siempre dijo que era muy mal escritor, Mercader. No, que no era ni escritor ni nada. No, pero que los escritos además tenían muy poca era, calidad, ¿no? Ni siquiera él lo había escrito, eso lo escribió en la GPU. Él no era un escritor, no, sí, efectivamente comentó que pues sí, que estaba muy pobre, sin ideas, sí. No tenía ningún gran valor ese escrito. Pero no, ese no lo escribió Mercader, lo escribieron sus jefes, sí, los jefes de la GPU que lo manejaban. Y la carta, llevaba una carta en la bolsa también, de confesión, también se la escribieron sus jefes, sí. En caso que cayera, como sucedió, que él era un trotskista decepcionado y que Trotsky lo había querido mandar a Rusia para asesinar a Stalin. Era el disco rayado de todos los procesos de Moscú, la misma repetición, vaya. Esta es la recámara. Aquí fue donde sufrió el primer atentado. Aquí sufrió el primer atentado. Esa no es la cama original, Desafortunadamente la cama original Natalia la regaló a una de las sirvientas. La cama original era un catre casi en las 2/3 partes de esta cama en anchura, vaya. Y precisamente entonces Natalia tiró al abuelo del piso y lo empujó al rincón aquel donde está esa mesa y ahí fue donde salvaron la vida, ¿sí? Hay que aclarar que muchos de los que han escrito sobre la casa, ¿verdad? cometen el gran error de que la fortaleza, que no era ninguna fortaleza. Todo lo que ustedes ven se hizo después del primer atentado, después del asalto de Siqueiros, ¿sí? Fue cuando ya se cerraron, subieron ya hicieron todas esas persianas de acero, hicieron esas puertas chicas también que cerraban. Y aquí tenemos el baño, es una muestra de la precariedad y las condiciones de sencillez y de penuria, vaya, que viviendo, ¿no? Una instalación básica. Y esta es la recámara donde yo dormía. Tampoco es la cama original. Mi catre era, pues, cuando mucho la mitad de esta cama, ¿no? Cuando mucho. ¿Y el catre? Un catre metálico, sí. Y tampoco era la puerta original, era una puerta, ahí se ve el marco de la puerta, ¿verdad? Era una puerta-ventana, con celosía. Cuando entró uno de los primeros asaltantes, rechinó la puerta, rozaba abajo por los vidrios, fue lo que me despertó, ¿no? Vi una silueta aquí, y yo pensé que era alguien de la casa, ¿verdad? Pues no me imaginaba que pudiera entrar un extraño, ¿no? Pero al rato ya se empezaron a oír los disparos, ráfagas y ráfagas, y fue cuando me tiré al suelo y me encogí en el rincón aquel, y eso fue lo que me salvó la vida, si no, que me estaría platicando. Entonces usted estaba aquí, don Esteban. Claro, claro. Sí, no.
¿Y qué? Sí, no, vaciaron toda una pistola automática a mitad de la cama a matar, sí. Esa es una marca, ¿no? Aquí ¿Mande? así es una marca Pues sí, de bala. sí, todos son. Así también. Así es la cosa. Y al final de la balacera tiraron unas bombas incendiarias aquí. La idea, lo que pasaba, ellos pensaron que aquí estaban los archivos de Trotsky. Entonces también querían quemar los archivos. Y no eran. No, eran no había nada archivos. aquí. No, los archivos estaban en la biblioteca grande allá. No, aquí no había nada. Y de hecho, en los informes, que hoy en día ya han salido muchos archivos de la GPU y del gobierno ruso, y narran que Sheldon Hart, que era un agente de ellos, pero que no estaba todavía muy fanatizado, muy politizado, les reclamó a los demás compañeros, ¿verdad?, que él no estaba de acuerdo que hubieran intentado matar al niño, que si él hubiera sabido, él no hubiera tomado parte en ese atentado. Y eso fue su sentencia de muerte. Con eso lo consideraron como un traidor y lo asesinaron en el desierto de los Leones, ¿sí? Así que no era tan mala gente el Sheldon Hart. En el fondo era bueno. ¿Dónde? En el fondo era bueno. Tenía todavía un El poco de humanidad. poco de humanidad, sí. Pues sí, originalmente era un comercio de puertas ventanas grandes. Ahorita podemos salir afuera y entonces sí les voy a mostrar. ¿Mande? Eso. Ya estamos todos. Bueno, aquí hay un detalle importante. Ese es el despacho del abuelo, ¿verdad? Aquí no se